Bien, y la pregunta que se coló en estos días, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Está retrasado? ¿Lo están conteniendo? ¿Va a estar un 25% más, como dijo Alberto Fernández? Está aquí con nosotros Federico Furiase, economista. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal? Un placer. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el dólar? ¿Está contenido? ¿Está bien en el precio actual? Bueno, ahí tenés dos formas de mirarlo. Sí. Cuando miramos el dólar comercial, que tiene que ver con las exportaciones, las importaciones, hoy hay un buen nivel de tipo de cambio real. Ese nivel está en 1.60, base 1, diciembre de 2001. Estamos 60% mejor. Bien. El dólar del kirchnerismo, noviembre de 2015, fue 1.10. Salida del cepo 1.45. Hoy estamos en 1.60. Es un nivel competitivo. Cuando decís 1.60, 1.45, quiere decir un 60%... Mejor que en diciembre del 2001, ese 1.60. O sea, y era 1.10 en noviembre de 2015. Ok. Con lo cual hay aires de ese lado. Sí. De hecho, tenemos superávit comercial hace 9 meses. El problema es el dólar financiero, que está complicado además por la incertidumbre política. Es decir, ese dólar hoy se está conteniendo de alguna manera con un banco central que tiene que pagar una tasa de interés muy alta para contener ese dólar, producto de la incertidumbre política. Y ahí aparecen las famosas LELIQ. Ahí aparecen las famosas LELIQs. El Banco Central, además, producto de la incertidumbre política, ha vendido dólar futuro en las últimas semanas, tiene mucha munición para hacerlo, con lo cual el problema está ahí. Se viene atrasando, es verdad, pero desde niveles muy altos, producto de la crisis cambiaria. El problema en Argentina que Argentina tiene este problema. Ir a un dólar alto es a costa del deterioro del poder adquisitivo del salario. Total, es inflación. Exactamente. Inflación, porque generalmente se busca un dólar alto bajando la tasa de interés o por una inconsistencia. Argentina tiene que ir al camino de largo plazo. Generar competitividad, pero bajando la inflación, bajando el gasto público, bajando la carga impositiva. Ese es el camino largo, no hay magia. Eso es lo que hicieron otros países que hoy tienen... Y les llevó tiempo. Les llevó tiempo. Cuando digo tiempo, son años. Totalmente. Y tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en un mes. Tal cual. Ahora, ¿es posible lo que propone Alberto Fernández, esto de bajar la tasa de las LELIQ para con esto solventar alguna otra cuestión, como puede ser el aumento a los jubilados? Bueno, en realidad, hoy el Banco Central podría poner la tasa de interés en 30%, por ejemplo. Ahora, el problema es qué pasaría con el dólar y la inflación y el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Claramente hoy no están dadas las condiciones para bajar la tasa de interés porque no hay credibilidad. Entonces, si bajaría el Banco Central rápidamente las tasas de interés, tendrías un problema en el dólar, en la inflación, y eso pasaría factura en la película del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones. Y ahí además hay otro problema. Las LELIQs, como bien dijiste vos, las paga el Banco Central para mantener la cantidad de dinero controlada, el dólar y la inflación. Las jubilaciones las paga el Tesoro, con lo cual en ese argumento de bajar la tasa de LELIQs para generar monetización y financiar un aumento en las jubilaciones, tiene implícito una monetización del déficit fiscal. Y ya sabemos cómo termina esa película en materia de dólar e inflación. Y te diría que es la causa de por qué Argentina sigue teniendo inflación. Por una historia de licuaciones, inconsistencia monetaria y fiscal. Claro. O sea que acá lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza. De algo que venimos hablando hace ¿cuánto tiempo ya, Federico? Exactamente. Desde largo plazo. Inclusive este fue un problema de este gobierno. El 28 de fines de 2017, 28, ¿qué se quiso hacer? Se quiso cambiar las metas de inflación y se presionó al Banco Central para que bajara rápido las tasas de interés. No estaban dadas las condiciones, generaste desconfianza y ese fue uno de los detonantes, entre otros, a partir del cual empezó la presión cambiaria en 2018 con una economía que había acumulado muchos desequilibrios en 2017. Con lo cual ese es un problema que se repite, digamos. Querer bajar la tasa para devaluar y generar competitividad en Argentina, dado el estado actual de las expectativas, es un perro que se muerde la cola, porque después generás más inflación y rompiste el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones. Claro, que intentaste salvar, que es, por ejemplo, subir un 20% de la jubilación y después se licúa. Después se licúa contra la inflación, que es lo que hay que mirar. Claro. ¿Y cómo salimos de este embrollo entonces? Bueno, el problema es ese. Eso genera una restricción muy complicada para un 2020, esté quien esté. No hay margen para financiar populismo. Quien gobierne vamos a estar en un embrollo. En una situación complicada porque hay riesgo de aceleración de la inflación, hay dudas en torno a cómo se va a repagar la deuda, con lo cual hay que generar credibilidad en términos de una consistencia monetaria y fiscal, hay que tener unas reformas estructurales que te permitan
bajar el gasto público, lo que tiene que ver, las jubilaciones ajustan por ley a la inflación pasada, el 60% del gasto público. Si bajás la inflación, como las jubilaciones ajustan a la inflación pasada, eso te puede complicar bajar el déficit fiscal. Entonces, hay todo un problema estructural, una macroeconomía muy vulnerable, que eso va a dejar sin margen para financiar populismo a cualquier alternativa política del 2020. ¿Qué querés decir cuando decís no hay margen para financiar populismo? Por ejemplo, viene un gobierno, quiere emitir para financiar gasto público, se te va el dólar y la inflación. Quiere manotear de las reservas para pagar deuda, quedan pocas reservas. Quiere aumentar la presión impositiva para financiar gasto, las empresas están ahogadas por la presión impositiva. No tiene el mercado porque tiene un riesgo país en 800 puntos básicos y tiene vencimientos aproximadamente en 30.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con 2020. Entonces eso te configura y una macroeconomía con riesgo de aceleración de la inflación y dudas en torno a cómo se va a repagar la deuda. Ahora, con confianza y un plan monetario y fiscal consistente, renegociás los vencimientos con el fondo, se te abre el mercado y podrías ir bajando la tasa de interés. Pero tenés que generar eso, estabilidad macroeconómica. Y para todo esto, ¿es necesaria sí o sí una reforma tributaria, una reforma laboral? Yo creo que sí, eso te lo va a pedir el fondo, tener una agenda de reformas estructurales, jubilaciones, laboral e impositiva, para patear para adelante los vencimientos de deuda con el fondo que caen fuerte en 2022 y 2023. Y eso me parece que va a ser una de las condiciones con el fondo para poder patear para adelante esos vencimientos y oxigenar un poco la carga de vencimientos de la deuda que tiene Argentina. Federico, último, ¿a cuánto crees que va a estar el dólar a fin de año? Bueno, eso va a depender primero en el primer test de las PASO, de lo que pase con la incertidumbre política y después de quién gane finalmente. Ahí el mercado tiene una visión que si termina ganando Alberto Fernández, Cristina, como hay más incertidumbre en torno de cuál va a ser el plan económico, va a ser el grupo Callao, Nielsen, entonces hay más incertidumbre, ¿qué va a hacer con el FMI? Probablemente tengas un dólar mucho más alto que el de hoy y un riesgo país más alto en la condición de partida. Con Macri y Pichetto creo que el mercado le podría dar una ventana de tiempo para dar las señales que se necesitan y en ese sentido puedes tener un dólar más controlado en el arranque. Pero ojo que, por más que gane Macri, va a tener que dar las señales que le va a pedir el mercado y el FMI. Claro. Muchísimas gracias, Federico.